Muy buenas tardes, gracias a los amigos que nos han estado siguiendo en las redes sociales, nuestra primera emisión de la cuarentena. Entonces hoy tenemos un invitado muy especial. Pues los dejo con Brian que nos va a presentar quién es nuestro invitado. Bueno, buenas tardes allá en Colombia, ¿no? Ajá. Y pues bienvenidos a esta primera emisión de este proyecto. Esto es una especie de experimento que estamos haciendo Leiner y yo. Eh, Esperamos poder seguir sacando adelante el proyecto, aprovechando estos tiempos como para reflexionar sobre ciertos temas de interés general, ¿no? Y digamos de interés mundial también. Pues como dice el post de la publicación, el tema sería o es cuál es el rol de las religiones en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis sanitaria. Y para ello, pues tenemos el gusto de contar con un invitado muy especial. Es filósofo, es un magíster de la Universidad del Valle y es teólogo de la Fundación Universitaria Bautista. Entonces lo presentamos, es el señor Daniel Tapiero. Daniel, un gusto tenerte por acá y bienvenido al programa. Hola Brian, muchas gracias por la invitación y también hola Jair. Nada, pues aquí dispuesto a conversar, ¿no? Sobre el rol de las religiones en esta época de pandemia. Vamos a Leiner también entonces. Leiner, un gustazo compartir este espacio con vos. Hombre, muchas gracias Brian, muchas gracias Diego. Pues no, muy contento de estar con ustedes, pues es un experimento que estamos haciendo. Queremos eh, traer espacios en los que podamos conversar sobre diferentes temas relacionados con la situación actual, con lo que está aconteciendo y también con las preocupaciones de las personas en un momento que de alguna manera nos está dando unos espacios para podernos sentar a leer, a pensar, a reflexionar, a conversar, que usualmente no tenemos o no teníamos en lo que era la anterior normalidad. Bueno, entonces ya entrados, ya presentados todos, mejor dicho, vamos a iniciar el conversatorio, formalmente hablando. Tener en cuenta, la teología básicamente es el discurso que nosotros emitimos sobre una deidad que llamamos Dios. Eh, pero no es, digamos, un discurso desde Dios y la voz de Dios, sino de nuestra perspectiva de Dios, ¿no? Que Sí. todas las religiones tienen sus propias teologías. Entonces, yo he estudiado una teología desde la concepción cristiana. Eso no implica que no esté, digamos, abierto hacia el conocimiento de otras teologías, sino que eso hay que tenerlo en cuenta por cuando uno pues, habla de este tema, porque no es que haya una teología abarcante en estos momentos, ¿no? Aunque últimamente se han venido dando algunos intentos en algunas partes, pero no, digamos que lo tradicional es que hayan diferentes eh, teologías, ¿no? Y pues sí, sería un discurso sobre Dios, sobre la relación de Dios con el ser humano, sobre la relación de Dios con el mundo y la sociedad. Con base en eso que nos acabas de decir y teniendo en cuenta que muchas de, bueno, no solamente las ciencias sociales como son conocidas, las humanidades se rigen por ciertos paradigmas a lo largo del tiempo, también las ciencias exactas lo hacen, pues, pero ¿qué es lo que caracteriza la teología del siglo XX o del siglo XXI, que es en el que ya nos encontramos, en contraste o en comparación con la teología de otros siglos anteriores? Y eso te lo quiero preguntar, es para que dentro de ese paradigma entendamos cuál va a ser el rol de las religiones ante problemas como el que en estos momentos está atravesando pues casi todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el paradigma actual de la teología de este siglo, pues del siglo XXI en comparación con las anteriores? Bien, pues teniendo en cuenta que la tradición hegemónica pues, de nuestros territorios es la cristiana, digamos, la teología cristiana es la que ha imperado en nuestros territorios, desde Europa a América.
Eh, sí había una transformación de esa teología que empieza en el medioevo hasta hoy en día, donde comienzan a haber otros temas que antes no se tocaban, temas como género, temas como ambiente, cuidado del medio ambiente, temas como la etnicidad, ¿no? El reconocimiento de otras etnicidades diferentes a la hegemónica que es el hombre blanco europeo, ¿sí? Que es desde donde se hacía la teología tradicionalmente. Entonces, digamos que en nuestra contemporaneidad han habido, digamos, unas teologías emergentes que son diferentes a ese discurso hegemónico que se ha venido dando desde Europa a lo largo pues, de toda la tradición, ¿no? Ese sería No, básicamente nuestro paradigma. vale, vale, vale. Ok, ya digamos sobre esa base, teniendo en cuenta cuál es el paradigma de la teología en nuestros tiempos, entonces vendría lo que sería, digamos, como la pregunta nodal del conversatorio. Teniendo en cuenta todo lo que nos acabas de decir, ¿cuál sería el rol de las religiones? Y has especificado, has hecho énfasis en que, de que vamos a hablar, digamos, en términos de la teología occidental, ¿no? ¿Cuál sería el rol desde ese punto de vista de las religiones ante situaciones como estas, como las crisis, como esta crisis sanitaria mundial? ¿Qué tienen cuáles serían sus posibles contribuciones? ¿Qué tienen por decir? ¿Qué tienen por enseñarnos? Digamos entonces que desde este paradigma hay diferentes igual perspectivas que siguen imperando pues en diferentes territorios, ¿no? Digamos, no hay una teología única, es lo que quiero decir, no hay una sola teología cristiana en el mundo, ni siquiera en Latinoamérica, ¿sí? Hay muchos tipos de manifestaciones teológicas, ¿no? Y hablar del rol, el rol de la teología, bueno, pues hay muchos roles, ¿no? Que, digamos, pueden estar asumiendo diferentes corrientes de diferentes maneras. Un rol, digamos, que es el que comparten, yo creo que todas o la mayoría de religiones, por lo menos, es el tema de la relación con Dios, el tema de que Dios es un Dios que da paz al individuo, ¿sí? Entonces, digamos, por esa razón, no solamente los cristianos han convocado a oraciones, también los budistas han convocado a manifestaciones de rezos eh, y los musulmanes también, ¿no? Entonces, como esa relación individual, personal que se tiene con Dios y que trae, digamos, una paz interior, ¿no? Y paz ¿por qué? Pues, ¿paz para qué? Pues obviamente estamos en una época que estamos todos angustiados, todos ante el peligro de la muerte, ¿sí? Estamos viendo la muerte cara a cara y ante ese tema, pues, el aporte, digamos, que da la religión esta situación es que no se caiga en un pánico generalizado, ¿sí? Pero también hay otros, digamos, roles que tienen que ver con la solidaridad, ¿sí? Y, ¿cómo decir la solidaridad? Sí, en esta época de pandemia, pues que estamos guardando cuarentena muchas personas, no solamente aquí en Latinoamérica, sino también en Estados Unidos y Europa, hay muchas personas que no tienen posibilidades, pues, de vivir su vida encerrados sin necesidad de trabajar y, y que esté garantizada su seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, a estas personas les toca salir a trabajar a pesar de la cuarentena, exponiendo sus vidas y bueno, pues la crisis económica que se han vivido en los diferentes países, aparte de lo que se viene dando con el tema del petróleo, pues entonces ha generado que muchas familias estén pues en crisis alimentaria y estas, digamos, desde esta perspectiva, la religión también aporta a generar, a contribuir al llamado a la solidaridad para de alguna manera poder ayudar a estas personas. Vale, yo creo que Leiner tiene algo por decir, ¿no? Al respecto. Sí, estaba reflexionando y es algo que yo siempre, digamos, hay un problema que de pronto puede sonar un poco fuerte, pero a veces toca hacer ese paralelo entre el papel, digamos, de una droga, un calmante, y el papel realmente de la verdad, ¿no? A veces la realidad es angustiante y no se puede evitar eso. O sea, es decir, no siempre para enfrentar la realidad necesitamos estar calmados. A veces hay que sentir esa angustia
y sentir ese estrés precisamente para poder movilizar la capacidad social de transformación. Entonces, a mí algo que me preocupa mucho es precisamente si ese sentimiento de tranquilidad del que se habla realmente no puede llevar a que la gente se congele o digamos de alguna manera no termine buscando la realidad tal como es, porque a veces la realidad tal como es nos genera incomodidad. Digamos, hay unas ciertas corrientes religiosas actualmente que niegan, digamos, la gravedad del virus, que dicen incluso que a ellos no les afecta el virus porque están con Dios, o afirman que el virus es causa de Dios y Dios es quien decide sobre la vida y la muerte. Digamos que estas son una interpretación a la que tú aludes, que es pasiva, digamos que, bueno, si es así, simplemente pongámonos en las manos de Dios y no hagamos nada. Eh, pero también hay que tener en cuenta que hay otras interpretaciones religiosas, interpretaciones cristianas, incluso el Papa también está de acuerdo con que no debemos darle la espalda, por ejemplo, a la ciencia, ¿sí? Porque la ciencia es un aliado que también Dios obra a través de la ciencia, ¿sí? Y si podemos pensar en hacer una cura, pues debemos trabajar por ello, ¿no? Es, digamos, una interpretación más de la acción, de, bueno, listo, nosotros sí estamos protegidos por Dios, guardados por Dios, en las manos de Dios, pero Dios a nosotros nos ha dado también manos y pies para que nosotros actuemos, ¿sí? Y sobre esa acción que nosotros emprendamos, Dios obra, ¿sí? Entonces, no sería una actitud pasiva en este sentido. Eh, y tampoco es una acción de decir, bueno, esto es simplemente lo causó Dios, porque Dios es el que causa todo y nosotros no tenemos nada que hacer. Pues no, Dios nos dio, digamos, un libre albedrío y la oportunidad de nosotros actuar frente a nuestras situaciones, ¿no? No quedarnos simplemente de brazos cruzados. Y yo creo que en esta pandemia se ha destapado mucho pues, de los malos gobiernos que se han venido dando a nivel histórico y creería yo que es una oportunidad para que muchos cristianos se vinculen más en los temas políticos porque ya nos estamos dando cuenta el tema político no es simplemente unos señores allá que están diciendo qué se hace en el país, sino que eso nos afecta directamente con el tema, por ejemplo, de que ahora no contamos con un buen servicio de salud en nuestro país y nos estamos muriendo, ¿sí? Y eso no es un tema de los médicos o solamente del sector salud, es un tema político. Entonces, creo que desde ahí uno puede pensarse eh, en la acción, ¿no? En que no tenemos que crearnos de brazos cruzados porque Dios nos ha creado con unas capacidades. Entonces, obviamente hay muchas corrientes, lo que te decía ahora, ¿sí? Unos se irán por el tema de no, simplemente nos quedamos orando porque aquí no hay nada que hacer y no podemos cambiar la voluntad del Señor, que fue el que nos dio el virus. Pero está la otra parte también de sectores religiosos que dicen, no, sí es cierto pues que pues nada se vale en las manos de Dios, pero también es cierto que Dios nos creó a nosotros con ciertas habilidades para que nosotros actuemos en todas las situaciones, estas situaciones. Me recuerda lo que decía sobre la postura que tenía Galileo cuando él decía que de alguna manera si Dios nos ha dado cerebros para que lo usemos. Digamos que yo estaría de acuerdo digamos, yo soy ateo, digamos, estoy de acuerdo en el sentido que yo deseo que los creyentes de cualquier tipo de denominación tuviesen esa filosofía, más que ser ateos como tal, pero me preocupa es que en la práctica, digamos, no son todas esas corrientes las que están, digamos, expresándose de manera más fuerte, sino que por el contrario, quienes están expresando de manera no necesariamente mayoritaria, pero sí de una manera mucho más fuerte, son los sectores más, digamos, negacionistas. Y en ese caso, por ejemplo, hace poco vimos el caso del pastor Arrázola, un destacado representante de políticamente de la extrema derecha, hablando creo que con un pastor puertorriqueño, eh, sobre la situación, por ejemplo, según él, detrás de todo el COVID en realidad es una conspiración para que se implante un nuevo orden mundial y que haya control sobre la población utilizando chips y otro tipo de tecnologías que irían no sé cómo inyectados en las vacunas. Entonces uno se pone a pensar es
¿De qué manera alguien que, digamos, le esté molestando esto que pase, puede refutar o aceptar una u otra teológica, tanto la que le diga use su cerebro o el otro que le está diciendo no, es que la ciencia es peligrosa, es mala, todo es una mentira, no pueden confiar absolutamente en la ciencia? Porque esto en realidad es una forma de control, o incluso los que, como revisando un poquito durante la peste negra, cuando se da en los territorios, digamos, de dominio de religión pues musulmán, algunas de las posturas que había en esas regiones era que no había que hacer nada porque era un castigo de Dios. Entonces, digamos, frente a esas opciones que hay dentro de la gente que se considera creyente en una u otra deidad, ¿cómo alguien puede decidir una u otra? ¿De qué manera la gente se inclina a algo desde la perspectiva que tú manejas teológica? Bien, no, pues es complicado porque ahora el tema, digamos, actual es los más media, ¿no? Los grandes medios de comunicación y ellos son, digamos, los que tienen control sobre estas voces. Eh, hay algo, digamos, hay un dilema en el que están estas iglesias emergentes que no hacen parte del poder, digamos, porque Arrasola hace parte del poder. Los que no hacen parte del poder están en el dilema de, bueno, y, y nosotros hacemos lo que hacemos ¿para qué? ¿Sí? ¿Para servir al prójimo, a las comunidades o para ser mediáticamente visibles? ¿Sí? Y si entramos en ese juego del mediatismo, pues digamos, hay un texto de la Biblia que dice que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. ¿Sí? Digamos que este es un principio que si nos colocamos a mostrar todo lo que se hace, estamos contradiciéndonos de algún modo. Sin embargo, a pesar de ello, sí han habido intentos de algunas personas que que han logrado alcanzar cierto estatus en los medios de comunicación, por lo menos alternativos, eh, y que están mostrando solidaridad. Recuerdo en este momento a un pastor argentino muy famoso que está viviendo en Estados Unidos, se llama Dante Gebel, y él ha hecho muchísimas, digamos, ha convocado a todo el mundo para repartir mercados, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, en Latinoamérica y incluso en Europa. ¿Sí? Entonces, eh, pero es un señor que lleva años, digamos, trabajando y, digamos, mediáticamente ha logrado un lugar. ¿Sí? Pero hay muchísimos otros que viven en nuestras ciudades, en nuestros barrios, pero que no son tan mediáticos. Y es que digamos, no es como el rol de un pastor o de una comunidad eclesial decir, bueno, yo voy a ser mediático, ya, no, pues eso es como, pero sí, lastimosamente, digamos, los sectores de derecha han sabido, bueno, no sé si llamarlos de derecha, los sectores, digamos, que se circunscriben a este tema de la religión individual y personal y pasiva, digamos, de algún modo, han logrado más lugares de poder, ¿sí? Y bueno, eso también tiene un contenido político, porque pues, políticamente eso beneficia a ciertos sectores, sobre todo los ultraconservadores, y eso se ha visto en Brasil, eso se ha visto en Bolivia, en Colombia se ve, no solamente con este señor Arrázola, hay muchos otros que se circunscriben a estas líneas, y es lamentable, ¿no? Pero digamos que hay otros pues que no están. Y uno cómo hace para que alguien que no está dentro del poder o alguien que no está dentro de los medios masivos de comunicación esté. No, pues si fuera por eso, yo creo que los académicos deberían estar en esos centros mediáticos y no lo están, ¿sí? Hoy por hoy las voces de los grandes científicos son acalladas por los intereses políticos y es lo mismo que pasa en la religión. Entonces, en ese caso yo quería decir, bueno, hay un punto importante frente a lo que tú estabas diciendo, y es lo referente a que, digamos, hay unos sectores religiosos, pero todos esos sectores religiosos en última tienen un elemento común, y es que hay un ser con poder absoluto, omnipotente, y ese razonamiento de alguna manera les fortalece ciertas posturas
relacionadas con el hecho de ver cierto antagonismo con la ciencia, y esos sectores están tomando acciones, digamos, directas. El caso de Bolsonaro en Brasil o el caso de Trump en Estados Unidos, además ligadas con movimientos de extrema derecha, racistas, han tenido unos ataques negacionistas no solamente sobre el problema de la epidemia, de la pandemia, perdón, sino también incluso contra problemas tan serios también como el cambio climático. Entonces, en ese caso uno se pregunta, digamos, hasta qué punto que la política y la religión estén participando cada vez más puede ser algo conveniente cuando así como pueden haber sectores religiosos muy respetuosos de la ciencia y de los diferentes digamos dinámicas del conocimiento científico, pueden haber otros supremamente agresivos y antagónicos. Es decir, ¿cuál sería tu postura frente a esa cuestión? ¿Las instituciones religiosas deben alejarse y de qué manera, digamos, se podrían alejar o no, deberían permanecer? Bien, eso es un debate que no es nuevo, ¿no? Es un debate, esa es la razón por la cual los cristianos eh, reformistas del siglo XV se separan de la Iglesia Católica. Es precisamente por ese rechazo a la unión entre política e iglesia. Creo que la unión entre religión, independientemente de si sea cristiano o no, con política es lo que digamos, corrompe a las religiones, ¿sí? Porque la religión es un poder, ¿sí? Y la política es otro poder distinto. Entonces, bueno, en Japón los budistas se corrompieron. En, pues nosotros conocemos el caso pues, de los que están viendo en Medio Oriente, gobernados por musulmanes, ¿sí? Donde hay muchas imposiciones, muchos atropellos a la gente y también en Estados Unidos, digamos, el presidente Bush en su momento era un presidente muy bélico que iba a hacer guerra a otras naciones como Irak en nombre de Dios, ¿sí? Y eso pues también se veía pues, en el medioevo mucho más pues con las cruzadas y esto. Por esa razón hay muchas corrientes que han dicho no queremos pertenecer al juego de la política, queremos mantenernos separados, ¿sí? Pero últimamente pues estamos viendo que hay otros sectores que dicen no, al contrario, nosotros como cristianos debemos ser luz del mundo y tomarnos esos poderes para, digamos, hacer la voluntad de Dios en la tierra, ¿sí? Pero hay un texto y pues me refiero al cristianismo precisamente porque pues digamos, la tradición en la cual me circunscribo y de la cual tengo más conocimiento, que dice que Jesús dice, ¿no? Mi reino no es de este mundo, ¿sí? Y cuando él plantea que mi reino no es de este mundo, ya nos está diciendo, hey, el asunto no es meternos en política y ganarnos las presidencias, o ganarnos, digamos, porque el reino de Dios no es de este mundo. Entonces, si el reino de Dios no es de este mundo, y Jesús con su vida y su muerte, digamos, demuestra que él no está del lado del poder terrenal, ¿sí? De ganar reinos, de participar en política, nos está diciendo, ese no es el tema. Nuestro tema es otro, es un tema de servicio, es un tema de comunidades, ¿sí? Es un tema de amor al prójimo desde acá, ¿sí? ¿Qué hacer frente a esos digamos, cristianos o religiosos de cualquier corriente que se han venido metiendo en temas políticos y con ese discurso religioso quieren ganar en política? Porque pues eso es lo que se ve, que usan el discurso religioso para impulsarse en la política. Pues lo que están haciendo muchos sectores religiosos, bueno, no sé si muchos, pero algunos sectores religiosos, lo que han venido haciendo es decir, bueno, no le demos tanto la espalda, veamos cómo nosotros podemos comenzar a aconsejar y a participar, pero no directamente, sino, digamos, no es como Arrazola que dice yo voy a ser senador, o como John Milton Rodríguez que dice yo voy a ser senador y quiero llegar a ser presidente de la República, ¿sí? Y a los cuales Dios les ha revelado que van a ser presidentes de la República. No es tanto así, sino es más bien, bueno, hay algún laico en la iglesia que le gusta el tema político,
desde su laicismo, pues métase en política, comience a hacer política, comience a participar, porque todos tenemos derecho como ciudadanos de participar, pero no hagas juego de los dos poderes, es decir, no vengas a ser líder religioso y líder político, o eres líder religioso o eres líder político, ¿sí? Y si te metes en política, pues, digamos, tu deber es, o por principios, deberías promover los valores cristianos, pero ya no desde el discurso religioso y desde la autoridad religiosa, sino ya como un ciudadano, como cualquier otro ciudadano, que tiene sus, digamos, sus valores y sus perspectivas, y desde ahí yo creo que es posible hacer como la hace política cualquier pues, otro individuo. Pero Daniel, ahí sí me gustaría intervenir porque, o sea, si bien vos haces una distinción entre lo que vendría siendo el ámbito de la política, que no es necesariamente, según lo que nos estás diciendo, el ámbito de la religión o de la religiosidad. Sin embargo, uno ve, digamos, que por lo menos, tal como se plantean los evangelios, el conflicto que Jesús tiene, digamos, dentro de la narrativa evangélica, es un conflicto que se circunscribe en un marco muy político, ¿no? El solo hecho, digamos, de que él vaya contra un status quo, por decirlo así, ¿ya? De que él desafíe esas leyes, de que al final él salga crucificado, pues, o sea, en cierta forma, digamos, como castigado por el régimen, hace, digamos, como también difícil una distinción práctica entre religión y teología. ¿O qué pensás vos en ese sentido? Bien, digamos que lo que mencionas es muy pertinente, digamos, en la política Jesús se enfrenta a, no solo a los religiosos, digamos, los religiosos tenían dominio político sobre las comunidades judías en esa época, y los romanos también, pues, tenían mucho más poder, ¿no? Que los mismos judíos. Y Jesús se enfrenta a ambos poderes y hay una discusión política ahí. Pero entonces me dejas ver ahí, digamos que hay dos, digamos, la política puede ser entendida de dos maneras, ¿no? Una es de la manera institucional de hacer política, de pertenecer al consejo, de pertenecer a la alcaldía, gobernador, presidencia, ¿sí? Y el otro es la participación política de base, que es la que la que podemos hacer todo y la que de hecho hacemos todos en cualquier momento de nuestra vida. De hecho, lo que estamos haciendo aquí se puede denominar política, porque estamos, digamos, hablando de un tema político, ¿sí? Pero sin necesidad de participar en esas instituciones formales. En ese sentido, la política de Jesús es un ser político, sí, en la medida que él habla sobre lo que está sucediendo a nivel político en sus comunidades y por eso es que se gana, digamos, el odio, el desprecio de mucha gente. Pero él no participa, digamos, en las instituciones políticas. Lo mismo nosotros podemos hacer hoy en día, hablar de política, hacer movilizaciones, de hecho, podemos manifestarnos de muchas maneras sin pertenecer a la institucionalidad política. Eso sería como el tema. Pero ¿por qué no se, por qué no se podría compaginar ese desarrollo, digamos, de la dimensión espiritual del hombre con la dimensión política? O sea, ¿son de entrada tajantemente excluyentes entre sí o qué? Según, digamos, depende del estado del que queramos hacer, ¿sí? Depende del tipo de estado que queramos hacer. Si queremos hacer un estado de tipo musulmán, pues obviamente no va a ser incompatible. Pero Colombia, hablemos de Colombia exactamente. Colombia es un país laico, se supone, es un país que en ninguna religión está sobre otra, se supone, ¿sí? Y si queremos respetar las diferentes manifestaciones religiosas, si queremos respetar las diferentes diversidades que hay, pues es necesario que el que vaya a comandar este país no es que no tenga una creencia religiosa, sí la puede tener, ¿sí?
pero no puede ser un líder religioso porque necesariamente tendría que imponer ese pensamiento religioso, ¿sí? Entonces, que tenga su creencia, sí, pero que entienda su rol como líder político de respeto hacia todas las corrientes. Pero ¿por qué respetar? O sea, me hago la pregunta, digamos, desde una lógica de un religioso. O sea, si él considera que Dios es la fuente de la verdad y tiene una Biblia que es la evidencia de, digamos, de que Dios habla hoy, ¿por qué, digamos, él tendría que ser tan tolerante? ¿Por qué, digamos, la tolerancia cuando vemos que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, había una narración de un Dios que de alguna manera quienes no estuvieran actuando de acuerdo, incluso su propio pueblo, cuando no actuaba de acuerdo a sus mandatos, pues prácticamente los mandaba a castigar con plagas o permitía que otros pueblos los atacaran y los esclavizaran? Entonces, digamos, una preocupación, ahorita estaba leyendo algunos de los comentarios, Leslie y otras personas, me decían algo que es bien interesante y es, hay una base de pensamiento y de reflexión, y esa base de pensamiento y reflexión se basa en últimas en algo que no es comprobable, que no se puede someter, digamos, a prueba, y es que hay un ser que dice, y todo lo que ese ser diga es la verdad y es lo bueno, si no, no sería Dios. Entonces, en ese caso, ¿por qué tendría que ser tolerante un líder o una persona que internamente tenga postura religiosa? Exactamente lo que estoy diciendo, como no es posible, estoy diciendo de antemano, no es posible. No es posible una persona que sea un líder religioso, digamos que él eche o le dé la espalda a su propia tradición, digamos, siendo abierto hacia los demás, ¿sí? Digamos, eso es incompatible y obviamente mucha gente no lo vería con buenos ojos. Por eso digo, que tenga su creencia sí, pero que no sea líder religioso, porque si no va a entrar en un choque, y en un estado laico pues se tiene que respetar y eso es lo bonito de los estados laicos. Con el estado laico tú puedes creer que Dios es la verdad absoluta y todo lo demás, pero eso no lo puedes imponer, ¿sí? Y alguien que sea líder en un estado laico debe comprender eso. Si no lo Daniel, pero comprendes, te puedo hacer una pues, pregunta, o sea, ¿por qué si tú crees en Dios y estás de acuerdo que Él es la verdad, o de alguna manera representa eso, la verdad, ¿por qué no impondrías tú, por ejemplo, si llegases a jugar un rol político? es que el ¿Qué te problema, frenaría? De dónde sacas el hecho de que se debe respetar esas otras posturas? ¿De dónde sacas eso? bueno, el problema es que se entiende por verdad, ¿no? Y bueno, teológicamente hablando, porque pues, hay que hablarlo así, uno debe entender que la religión ha tenido su construcción, ¿sí? Su construcción ética, moral. Cuando hablabas de hecho del Antiguo Testamento, de un Dios que castiga, de un Dios que impone, de un Dios que manda a matar al enemigo, ese no es el mismo Dios que se presenta con Jesús. Y si un cristiano se dice cristiano es porque se supone que está siguiendo a Jesús, que es el Cristo, ¿no? Y cuando deja de seguirlo, pues de alguna manera está dejando de ser cristiano. Es decir, que Cristo es la base de interpretación de toda la Biblia. Y Cristo nos muestra amor, y Cristo nos muestra misericordia, ¿sí? Y Cristo se muestra como alguien que, a pesar de toda la maldad, muere, ¿sí? Y muere sin venganza, muere con perdón, diciendo, perdona a los dioses porque no saben lo que hacen. Entonces, desde Cristo hay que reinterpretar todo el Antiguo Testamento y no podemos seguir usando el Antiguo Testamento como excusa para excluir, para violentar, para irrespetar a los que piensan diferente, ¿ya? Y bueno, ¿y con qué tipo de personas se juntó Cristo? Con personas que el fundamentalismo cristiano no se mete, ¿sí? Con ladrones, con prostitutas, Era un que bacán. en su época, pues obviamente todo el mundo lo miraba mal y le decían los religiosos, los fundamentalistas religiosos de su época le decían, bueno, ¿y este qué hace? Pues no sé, llama pues, que está con Dios y vea con quien se junta. Entonces, y actualmente muchos reproducen ese pensamiento de los fariseos, ¿no?
donde están todo el tiempo juzgando al otro, donde todo el tiempo están tratando de imponerle al otro la verdad, y lo que se muestra en los evangelios es un Dios o un Jesús de misericordia, amor, etcétera. Entonces, en ese sentido, habría que decirle a los que son cristianos, primero que se enfoquen en Jesús y lean bien qué dicen los evangelios, para desde ahí poder interpretar toda la Biblia, porque a veces se quiere interpretar a Dios desde, digamos, desde lo violento, desde la exclusión, y pues así no, ese no es el mensaje que trajo Jesús. Y también para pensarnos desde la teología, uno debe entender también, y esto es bueno que todas las personas, digamos, de cualquier corriente religiosa comprendan. Nosotros nacimos en ciertos territorios, ¿sí? Y por ese nacimiento nosotros tenemos ciertas religiones. Yo nací en un seno de familia cristiana que me inculcan el cristianismo, pero si hubiera nacido en Arabia Saudita seguro me hubieran inculcado el Islam. Si hubiera nacido en Y en la India corriente más radical. Seguramente. Estarías decapitando de pronto. Pero yo quisiera Ya me hubieran molado. Pero, a ver, un momento, es que yo quiero que redireccionemos un poco el tema a lo que es, digamos, como el contexto que estamos viviendo actualmente, ¿no? Que es la crisis sanitaria mundial, cómo las religiones se comportan durante circunstancias como las presentes. Entonces, digamos, redireccionando un poco el conversatorio, yo quisiera plantearte una pregunta de corte como filosófico, en términos pues como los entiende la academia, casi que metafísico, porque es el típico problema, pero no por eso, digamos, de menor valía, el problema del mal, ¿no? O sea, todos estamos de acuerdo aquí de que esta es una crisis y como tal, digamos, acarrea muchos males, ¿no? Entonces, asumiendo la existencia de lo que se llama Dios, yo creo que más o menos sospecharás cuál es la pregunta, y es cómo uno puede hacer compatible la existencia de un ser que permite, digamos, no solamente este tipo de circunstancias, sino, digamos, cosas como las que pasaron en la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y otro tipo de cosas, la peste negra, todo eso. Entonces, cómo, digamos, un ser al que se le atribuye de la teología occidental cualidades como la omnipresencia, la omnipotencia, la benevolencia, puede coexistir con este tipo de fenómenos. ¿Cómo se explicaría eso a la luz de la teología, Daniel? Bien, pues hay un hecho fundamental y es que Dios nos creó con libre albedrío. Si nosotros no queremos libre albedrío, pues entonces, digamos, si renunciamos a la idea del libre albedrío podemos hacer todas esas preguntas, pero si nosotros estamos de acuerdo con el libre albedrío, tenemos que admitir la posibilidad del mal, ¿sí? Pero si nosotros negamos la posibilidad del mal, entonces estamos negando el libre albedrío. Pero bueno, eso, digamos, en mi opinión es parcialmente sostenible. ¿Por qué solo parcialmente? Porque, digamos, el hecho de que un virus se reproduzca a tal escala no es algo que esté bajo el control de tu voluntad. O sea, son fenómenos que simplemente acontecen independientemente de la voluntad del hombre. Entonces, en ese tipo de casos, en ese, digamos, radio de alcance de la libertad, del libre albedrío, como lo decís vos, ¿cómo uno puede explicar este tipo de cosas? Bueno, hay que mirar y hay que tratar de mirar con los ojos de Dios, ¿no? Eso es bien complicado, pero hay que entender, digamos, quién es Dios. Y uno cuando habla de Dios, uno no puede decir que la muerte sea algo malo, ¿no? Para nosotros matar es moralmente malo, pero nosotros no podemos decir que cuando muere alguien, entonces Dios está haciendo malo porque muere alguien, ¿no? Eso no es lógico. La vida y la muerte están en manos de Dios y todo el mundo tiene que morir, ¿sí? Entonces, si por el hecho de que todo el mundo muera, pues Dios va a ser malo, pues, digamos, pues listo, Dios es malo, pero ¿sí me entendés? Es ilógico tildarlo de malo por ese hecho.
Pero jugando a ser el abogado del diablo en este caso, pues pareció muy pertinente para este tema. Listo, digamos que la muerte no supone una categoría, digamos, como que no quepa dentro del esquema del cristianismo, ¿no? Pero digamos, en este caso, la muerte está precedida por una enfermedad, está precedida también, o bueno, va a ser sucedida por una serie de crisis económicas, lo que pasa en Colombia, por ejemplo, o en los países latinoamericanos, donde vos sabes que la gente vive del día prácticamente. Entonces, listo, si yo tomo la muerte de una forma aislada, tal como lo estás haciendo, y decir, bueno, pero es que para el cristianismo morir no es malo, pero bueno, miremos lo que hay en torno a eso. Hay pobreza, hay enfermedad, hay dolor. Ya, entonces, me gustaría direccionar la pregunta por ahí también. Habría que ver las razones pues, que vos mencionás, quién las causa, ¿sí? El dolor no es algo que esté, digamos, desde el cristianismo negado, ¿sí? Y si yo le voy a pegar a una pared, pues me va a doler la mano. Es así de sencillo. O sea, el dolor es parte de ser humano, ¿sí? Igual que el sufrimiento. Pero desde el cristianismo y desde las enseñanzas de Jesús, y incluso yo me atrevería a decir desde otras religiones también, lo que se plantea es cómo nosotros, seres sufrientes, nos acompañamos mutuamente para hacer de ese dolor algo más llevadero. Pensando en las pandemias, digamos, y me quiero remitir a estas religiones orientales como el taoísmo, por ejemplo, que hablan del equilibrio de la naturaleza, ¿no? Y nosotros como seres humanos actuamos de maneras que desequilibramos todo este mundo y todos sabemos, para nadie es un secreto, pues la crisis climática, las deforestaciones, y de algún modo este tipo de pandemias pueden ayudar a equilibrar un poco este mundo que está tan desequilibrado, ¿sí? Entonces, mira que, bueno, el taoísmo no lo habla desde Dios, lo habla desde simplemente la naturaleza, actuando de manera que busque su propio equilibrio. Y yo creo, pues, que desde el cristianismo podemos tomar desde esa perspectiva y pensar, bueno, también nosotros destruimos, dañamos y todo le metemos la culpa a Dios. El tema económico, ¿de quién es la culpa que haya desigualdad económica? De nosotros los seres humanos, ¿sí? Somos los seres humanos los que hemos determinado unas políticas, que unos se han enriquecido más que otros y obviamente en estas épocas de pandemia pues unos están sufriendo más que otros, pero no es porque Dios lo haya determinado así desde el principio de los tiempos, porque nosotros hemos adoptado ciertas políticas y que tienen de hecho un origen que lo podemos situar con fechas, ¿sí? Entonces, esa es como la respuesta, ¿sí me entendés? O sea, no podemos endilgarle a Dios la culpa de todos los males que nos acontecen, ¿sí? Vale, hay algo que me gustaría, digamos, como aprovechar para decir, y es que vamos a formularte una serie de preguntas, las que logremos formular por parte de las personas que nos estén siguiendo en este momento, o también pueden ser opiniones, no tienen que ser necesariamente preguntas, y también es una invitación para la gente que nos está escuchando, nos está viendo, para que formule las preguntas que quiera y podamos pues retransmitírselas a Daniel. No sé si Leiner tiene algo más por decir. Y otra cosa, bueno, sí, Leiner. Sí, bueno, antes de pasar a la parte de las preguntas que estoy viendo aquí, Leslie Johanna, Andrew Phil, Sophie Viteri, bueno, hay varias personas que han estado participando y están viendo, pero bueno, yo quería insistir en una cuestión y es sí, efectivamente, digamos, si uno dice que hay un Dios que no quiere intervenir, o sea, que da un libre albedrío para que la gente tome decisiones, por ejemplo, alguien puede tomar una decisión, por decir un caso, como decir, no llevar suministros alimentarios a determinado sector de la población porque no son afines políticamente o porque hay algún tipo de postura étnica, racista, pero hay un ser que tiene el poder absoluto de evitar ese sufrimiento. De alguna manera a mí me cuestiona mucho uno que pueda defender esa idea de Dios que puede solucionar el problema y aún así no interviene.
porque le parece más importante esa supuesta libertad al hecho de tener el dolor. Y lo otro que me parece interesante abordar también es la cuestión de que, de alguna manera, hace un momento tú decías, no, es que esa visión de Dios viene siendo, la palabra que tú dijiste, es una construcción. Y entonces, ¿por qué esa construcción no puede ser más bien un mito arbitrario que de alguna manera nos sirve a nosotros para explicar el mundo de una manera menos dolorosa? O sea, digamos de alguna manera, ¿por qué asumimos que esa construcción realmente es necesaria? Pero bueno, antes de abordar eso, pues pasemos entonces a lo que había anunciado Brian. Bueno, pues yo creo que podrías leerlas, ¿no, Leiner? Listo. Entonces, aquí tenemos, voy a devolver un poquito. Hay bastantes. Bueno, Alejandra Gaona, saludos. Guillermo Biancha, una frase muy buena. Los científicos y los teólogos debemos sentarnos a dialogar. Pues me parece que es importante. Preferiría estar discutiendo aquí como estamos a como pasa en algunas partes donde hay la visión de que cualquiera que cuestione las creencias pues es visto un objeto. Leslie dice diferentes teologías, pero un mismo dogma, del miedo a la muerte realmente, porque si fuera a castigos divinos, pues no existían muchas cosas desagradables. Aquí de pronto hace un énfasis en la cuestión de que la teología en últimas trabaja sobre un miedo a un castigo y a la muerte. Ella continúa, todas las religiones hacen parte del poder político, ya que sus dos pilares son la falta de educación y la pobreza. Y da unos datos sobre pobreza, de altos ingresos, bueno, Canadá, Japón, Reino Unido son pocos, a diferencia de Tailandia, donde el 98% de sus habitantes son religiosos. O sea, habla de que países muy ricos pues tienen niveles digamos, de militancia religiosa más pequeña. Guillermo Biancha dice, respecto a los pensamientos de los demás, pero nunca está de acuerdo con que el cristianismo esté relacionado con la política. Otro ejemplo de un cristiano que de alguna manera ve ese problema en esta. Gracias, Biancha. Leslie dice, el mundo necesita gente pobre, de otra manera no podría existir Madres Teresas ni Gandhis. Es un planteamiento, algunos incluso cuestionan a la Madre Teresa de Calcuta por eso, o sea, digamos que de alguna manera se oponía a que le dieran ciertos tratamientos a los enfermos, porque de esa manera ella ejercía su papel de acompañar en la muerte a esas personas con piedad y todo eso. Es una observación, sería interesante ahorita abordarla para que de pronto qué opinión tiene sobre eso. Andrew Philip nos está viendo, pero él después más adelante decía varias cosas. Dice, no puedo creer que se hagan ese tipo de preguntas. La raza humana siempre vamos a buscar un culpable y cuestionar las cosas de Dios cuando todo lo malo es provocado por nosotros mismos. Más o menos, creo que es lo mismo que estabas diciendo tú. O sea, el problema no es buscar un culpable. Ahora, creo que el enfoque de culpa pues es un enfoque muy ligado a la religión más que a ninguna otra forma de pensamiento. También sería interesante hablar ahorita sobre algo de la culpa. Andrew sigue, las enfermedades son creadas por el ser humano. Bueno, ese es mi sentir, o sea, él siente, y también sería importante decir, él siente por cómo nos guiamos para llegar a las conclusiones. Él dice que las enfermedades son creadas por los humanos. Y aquí muy distópico eso. De que en el sentido, podría ser en el sentido, digamos, conspiranoico, pero también podría ser en el sentido del desequilibrio, de lo que hablaban ahorita, de que las intervenciones y destrucciones ambientales pueden estar ligadas también a que se liberen ese tipo de enfermedades. Leslie dice, es un virus mortal, nadie, absolutamente nadie quiere morir. Y creo que tenía que ver una precisión que hacía ahorita Brian sobre el hecho de que no es el problema que vamos a morir, todos sabemos que vamos a morir, creyentes o no creyentes vamos a morir, el problema es de qué manera morimos. En el caso de una neumonía como esta, que las personas terminan ahogándose y que tienen que ser en últimas dopadas para meterle los respiradores cuando hay respiradores, pues ya es otro problema. No estamos hablando en sí de que vamos a morir, sino por qué antes y por qué mediante dolor. Alejandra Gaona Cortés, él no está buscando un culpable, solo es una pregunta y es exactamente eso. Moralmente Dios no puede cuestionarse. ¿Por qué no se puede cuestionar? Su existencia le pertenece al hombre y al hombre, porque no existe, ¿por qué no se puede cuestionar? Su existencia le pertenece al hombre y al hombre del otro continente.
y si lo que está pensando, claro que es nuestra culpa. Erika Guillermo Biancha, también a veces por el orgullo del ser humano quiere saber más de la sabiduría de lo que le ha dado Dios, la altivez, la prepotencia. Andrew Phillips, claro, el hombre siempre ha sido muy curioso, tanto que le faltó poco para destruir al mundo. Daniel, ¿vos crees que las instituciones religiosas después de esta pandemia se van a ver fortalecidas o debilitadas, o cuál es el porvenir de las instituciones religiosas? Bien, pues quiero responder leyendo algunos comentarios que se dieron. Una cosa es que eh, la creencia en Dios, en un ser supremo, es cuestión de fe y uno no puede decir, bueno, ¿por qué la gente cree? Pues la gente cree porque necesita creer, ¿sí? Y es una cuestión de fe. Las instituciones religiosas sin duda se van a ver fortalecidas porque obviamente muchas personas se van a sentir desamparadas, van a sentir mucha angustia y la religión ofrece de algún modo descanso, ¿no? Frente a esas situaciones, a tratar de no temerle precisamente a la muerte. Yo sé que por siglos se ha enseñado muchas corrientes cristianas, sobre todo el tema del castigo de Dios, del infierno y todo eso, del temor, del miedo. Pero si uno lee a los evangelios, uno lee a Jesús, uno va a encontrar una relación de amor, una relación de imposición, en donde importa más es cómo es mi relación de amor con Dios y con los otros, que realmente unos rituales pues que seguir. De hecho, Jesús, cuando cuenta una historia que están juzgando a buenos y malos, y Jesús dice, bueno, ustedes porque me dieron de comer cuando estaba encarcelado, porque me dieron de beber cuando estaba sediento, etcétera, ustedes van a pertenecer a mi reino, los que no lo hicieron, pues no van a pertenecer a mi reino, ¿sí? Entonces, son relaciones de solidaridad y amor las que se expresan desde el Evangelio y desde Jesús, y son las relaciones que nosotros debemos fortalecer los unos a los otros, precisamente para tratar de vivir en este mundo que no es un mundo fácil, que es un mundo cruel, que es un mundo difícil, y que precisamente la religión nos quiere religar entre nosotros mismos y dejar tanta individualidad. Me parece, digamos, yo comparto mucho y bueno, ya se nos va llegando la hora de ir cerrando el programa, irnos despidiendo, pero también quería como dar un punto de vista sobre eso y es, aunque entiendo la tranquilidad que puede dar ese apoyo y esas, no solamente en términos morales, sino también materiales, de cómo la gente puede llegar a ayudarse o cómo para muchas personas el reunirse en un templo religioso es el escape de un marido que la está cascando en la casa y de alguna manera como está en la iglesia puede tener esa libertad de ella para poder escapar de ese maltrato, o como para muchos jóvenes puede ser un puente de conocer a otros, o para las personas que están enfermas puede haber ahí de alguna manera la esperanza del milagro o la esperanza de encontrarse con la persona que ha muerto. Yo vuelvo e insisto, y cuando tú decías que de alguna manera hay una necesidad de creer, yo pienso que sí, que hay algo que en un sentido puede ser que creer nos quita dolor. Creer nos quita algo de dolor, algo de peso sobre la existencia. Y en esta época de enfermedades estoy también de acuerdo contigo. O sea, la creencia se va a fortalecer. Primero porque vivimos en una sociedad que, a pesar de que la mayoría de las personas tienen acceso a muchos de los productos de la tecnología y en últimas de la ciencia, la gente no conoce cómo funciona el mundo que de alguna manera está experimentando. Y es mucho más accesible la idea de que hay un Dios que está dirigiendo todo desde afuera o está mirándonos y esperándonos en un desenlace, que la idea de que estamos solos en el universo y no somos más que una espuma química flotando en un universo infinito. Pero también quería decir, yo creo que hay mucha gente buena, independiente de su creencia religiosa, es decir, gente que está dispuesta a trabajar por los demás y a tratar de construir. Pero yo veo que las personas también utilizan la religión y en particular la Biblia, en el caso cristiano, más bien como una justificación para una ética y una moral que se han construido independiente de Dios. Porque cuando tú describes ese Jesús de la Biblia, ese Jesús de la Biblia,
uno ve, bueno, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero también ve en esa misma Biblia y ese mismo Dios diciendo una cantidad de cuestiones como por ejemplo si una persona, como una mujer debe someterse a Cristo, como a su marido, como la iglesia se somete a Cristo y cosas por el estilo. Uno lo que puede estar viendo es que de acuerdo a la moral y a la postura política de las personas, pues seleccionan de los textos religiosos lo que les sirve para justificar, porque en últimas la religión es una fuente de autoridad de alguna manera. Entonces, digamos, esa sería como mi postura frente a sí, efectivamente va a fortalecerse la institucionalidad religiosa, producto de que la mayoría de la gente no tiene acceso a la formación científica, que reconozco que hay ese tipo de paz que puede transmitir, pero que no necesariamente esa sensación positiva es una representación de que, o sea, o es una prueba o es una justificación de por qué Dios existe o no. Eh, pues esa era como una opinión, yo creo que ya se nos cumplimos nuestro tiempo, queríamos charlar y conversar con las personas que nos estaban siguiendo, que están viendo el video. Sí, perdóname, Jair. ¿Sí? Unas últimas palabras, solamente decir Daniel, que, un momentico, yo creo que, o sea, se nos va a cortar de nuevo, entonces si se corta, volvemos a reanudar para que continúes y cerres ok, y para dale, despedirnos de las personas que nos están siguiendo, ¿vale? dale, dale. Ok. Seguí, Jair. No, Daniel, tú tienes la Oh, palabra. seguí vos, Daniel. Ok, no, simplemente para decir que, bueno, sobre el tema de la malinterpretación de la Biblia, pues hay mucha tela por cortar y valdría la pena analizar cada uno de estos textos que han sido malinterpretados en otra ocasión, ¿no? Porque es bastante dispendioso. Porque sin duda estamos de acuerdo, la Biblia se ha interpretado cada uno la interpreta, digamos, de acuerdo a sus intereses y beneficios, y cabría pensarse, bueno, si hay una manera de interpretar mejor la Biblia, yo creo que sí la hay, pero pues habría que buscar otro espacio para hablar sobre ese tema. Y, eh, y pues nada, pensar también en esa última otra idea, que es que nosotros vivimos acá en la Tierra 80 años, 100 años, y somos un punto en el tiempo infinito, pues comparado a los que ya cuántos años tiene la Tierra más o menos, 8.000 años, 8 millones de años, no sé. Eh, Sí, ahorita me entonces, escapa el tiempo, pero sí, es un puntico el ratico que tenemos acá. entonces uno piensa desde ahí, bueno, la eternidad, ¿no? El tema de la eternidad, si de verdad nosotros no tenemos nada más de lo que de ese poco tiempo. Y bueno, pues son pensamientos pues que llevan a una gente a creer, a otra no lo ven necesario. Yo no creo que todo el mundo tenga que pensar igual, eh, pero sí podemos construir entre todos. Bueno, Daniel, Bueno, muchas gracias por la invitación. De verdad, muy agradable el espacio. Y como decía antes, queda mucha tela por cortar. Y bueno, que se generen estos espacios para que las personas, digamos, conozcan un poco más el tema de la religión, pues que es un tema muy denso y que muchos, digamos, creen desde lo poco que han conocido en su experiencia, pero digamos que es mucha tela por cortar, hay mucha diversidad, ¿no? Dentro del tema de la religión. Entonces, agradezco este espacio y espero que también nos pueda acompañar más adelante. Gracias, Daniel. Brian, bueno, Daniel, te agradecemos por permitirnos contar con vos para esta primera emisión de este proyecto y esperamos, tal como te lo dijo Leiner, poder contar con vos para una próxima ocasión. Eh, Creo que queda también mucha tela por cortar, tal como dijiste, es un tema demasiado denso, es un tema bastante complejo, ¿ya? Pero bueno, podemos considerar la posibilidad de agendar otra sesión con vos. Y a los que se conectaron para escucharnos o para vernos, pues muchas gracias. Eh, ya quedará anunciada dentro de poco el tema de la próxima emisión. Y nada, un saludo para todos. Hasta pronto. esto fue La Cuarentena.